Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando sobre una situación bastante particular, muy extraña que se está dando en Argentina y que, como vamos a ver, está totalmente en contra con lo que está sucediendo en el resto de la región, en los países limítrofes. Y que, como vamos a ver a continuación, todos los países que están alrededor de Argentina están teniendo una crisis de contagios, están incluso tomando decisiones desesperadas de cierres, volver prácticamente a la fase 1, como podría ser el caso de Chile, de Paraguay, o que están desbordados con los casos, con los contagios, como Uruguay o Brasil. Pero no estaría pasando lo mismo en Argentina, lo cual es bastante extraño pensar que todos los países que están alrededor de Argentina les está pasando esto. Y por eso en este video voy a estar analizando qué es lo que está sucediendo, que es una situación que sin lugar a dudas llama la atención. Y también analizar qué es lo que podría pasar dentro de las próximas semanas, que se está hablando de que, sin lugar a dudas, parece algo obvio, el gobierno va a tomar la decisión de volver a fases anteriores, a una cuarentena estricta, capaz llegando en una fase 1 en todo el país. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Vamos a ver directo al grano algunos países de la región, qué es lo que está pasando. Miren esta primera noticia que dice: Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay encendieron las alarmas por el avance del COVID. Y si nos ponemos a pensar, son todos los países limítrofes a Argentina, y en Argentina no se están encendiendo las alarmas. ¿Qué es lo que está pasando distinto? Además, si dijéramos que el gobierno argentino hizo las cosas bien el año pasado referente a la lucha contra el coronavirus, uno podría decir, bueno, ahora se están haciendo nuevamente bien. Pero justamente el año pasado vimos cómo Argentina fue de los peores países a nivel mundial, llegando a estar en el top 10 a nivel de todo el planeta de más contagios, incluso niveles de muertes altísimos. Entonces esto suena bastante extraño. Y acá dice: los 4 países experimentan récord de casos diarios y están cerca del colapso. Sus autoridades planean nuevas cuarentenas. Y acá todavía pareciera ser que no se está hablando de esto. Como poco suena bastante extraño. Miren, vamos a ver los gráficos de contagios. O sea, acá está la realidad. Esto es lo que realmente pasa. Miren, primer caso, Paraguay. Tenemos como su peor momento fue más o menos en septiembre del año pasado, llegando a un pico de unos más o menos 1000 casos nuevos diarios, y actualmente se encuentra en más de 2000, o sea, se duplicó. Paraguay está viviendo su peor momento a día de hoy. Miren el caso de Brasil, que está saliendo en todas las noticias últimamente también, año pasado. Peor momento en julio, tenía más o menos entre 50 a 60 mil casos nuevos, ahora está llegando a los 80 mil casos diarios. Y repito, después vamos a ver lo que está pasando en Argentina, que es ilógico, pasa algo totalmente distinto a los países limítrofes. Miren el caso de Chile, que el año pasado estuvo en un pico de 6.000, ahora lo está a punto de superar, o sea, va a estar igual que el peor momento del año pasado. Sabemos lo que está pasando, lo hemos visto en otros videos anteriores. Uruguay, que se habló maravillas el año pasado de cómo se llevó la pandemia, hoy en día está empezando a complicarse. En enero de este año llegó a su peor momento, con casi 700 casos por día, y ahora está a punto de llegar a 2000 casos por día. Estamos también viendo el peor momento de Uruguay. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa en Argentina, y vamos a ver que es extraño que está haciendo una tendencia totalmente distinta a los países limítrofes. Acá tenemos a Argentina, como podemos ver, no estamos en la peor situación, todavía hasta parece ser una situación bastante positiva si consideramos los 2 picos anteriores. Hubo uno que fue a fines de octubre del año pasado con más o menos 16.000 casos nuevos por día. Después hubo otro a principio de enero con unos 14.000 casos por día. Y en este momento nos estamos ubicando en los 9.000 casos. Pero si vemos el gráfico, realmente es totalmente distinto a lo que está pasando en Paraguay, en Chile, en Brasil, Uruguay, todos países limítrofes, lo cual obviamente es bastante extraño. Pero vamos a ver el primer dato que puede ser revelador, y es que en la página web Our World in Data, que es la que analiza prácticamente todo lo que tiene que ver con datos duros de esta pandemia, dice por ejemplo que en testeos por millón Chile hace 558.000, Uruguay 360.000 y Argentina hace 185.000. Eso significa que en Chile hacen 3 veces más de test y en Uruguay hacen 2 veces más de test. Entonces, si tomáramos por ejemplo el caso de Chile, y hoy se han detectado 9.400 casos, en realidad tendríamos que estar hablando de que si hay 3 veces más serían unos 28.000. Si esto lo contrastamos con los 16.000 del año pasado, que fue el peor momento, estaríamos hablando de que estaríamos hoy viviendo la peor situación. Prácticamente estarían hablando todos los medios de una crisis sanitaria. Y por eso, primer dato muy importante es que Argentina sigue haciendo muy pocos test. Entonces, obviamente, un país como Chile, que tiene 3 veces más de testeos, o Uruguay, que tiene 2 veces más de testeos por millón de habitantes, pueden parecer peor en los gráficos. Miremos esta nota que acá lo explica muy bien. Dice: la Argentina se encamina hacia la segunda ola con menos testeo por millón de habitantes que Cuba. Dice, según el sitio de estadística Worldometers,
El país realiza 184.280 cada millón de habitantes, como veíamos antes, y está en el puesto 111 del mundo. Si bien la cantidad de pruebas diarias aumentó considerablemente respecto al año pasado, un especialista consultado por Infobae, que es el diario del cual estoy sacando la noticia, aseguró que el testeo sigue siendo primordial y nadie discute eso. Entonces desde acá se desprende el primer gran problema, y es que puede ser que hoy en día estamos viviendo una situación muy compleja, que los casos se han disparado de una manera brutal y no nos podemos enterar porque se está haciendo menor cantidad de testeos que los que habría que hacer, obviamente. Entonces parece ser que Chile o Uruguay están viviendo una situación compleja, que asusta a las autoridades, que están tomando determinaciones, ya que no se sabe qué dirección tomar porque no se hacen test, entonces no sabemos exactamente qué cantidad de gente está siendo contagiada. Dato muy importante también, en las últimas horas, tanto Uruguay como Chile se han transformado en dos de los grandes que están vacunando a una velocidad impresionante de la región, así que además, si comparamos Argentina con Chile o Uruguay, estaremos hablando de que se están aplicando muchas menos vacunas. Hay muchos más vacunados porcentualmente en Chile y en Uruguay que los que hay en Argentina. O sea que realmente es extraño esta situación que está sucediendo. ¿Cómo puede ser que todos los países que están alrededor de Argentina estén en una situación compleja y Argentina no? Como que es el último bastión libre de picos de coronavirus. No tiene realmente lógica. Me parece más lógico pensar que no se está testeando, que no se están tomando las medidas que habría que tomar y que estamos viendo una imagen que no es real. Y acá dice, la Organización Mundial de la Salud en el inicio de la pandemia dijo testear, testear y testear. Cosa que en Argentina no se ha hecho desde que empezó. Les leo otra cosa que dice también en esta noticia. En ese contexto, mucho se ha criticado, incluso por parte de los especialistas que asesoran al gobierno argentino en la emergencia sanitaria, que el país debía testear más. En proporción de habitantes, la Argentina debiera estar por encima de Chile o Uruguay, y eso no es lo que reflejan las cifras oficiales. Entonces, claramente se están maquillando de una manera las cifras porque no se está testeando lo que se debería. Entonces no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Seguramente, si hacemos una regla de 3 simple, claramente, multiplicando por la cantidad que se hace en otros países, da que estamos en una situación terrible, que estamos en el peor momento de lo que va la pandemia. Pero no se puede saber a ciencia cierta porque no tenemos datos concretos. Esto es tratar de adivinar qué es lo que está pasando porque hay una negligencia de los datos, hay una negligencia de los testeos de parte del gobierno. Y como decía en esta noticia, que además es algo que los expertos están criticando. Nunca vamos a saber qué es lo que sucede, cómo luchar contra el virus si vamos a ciegas. Para colmo, sabiendo que no hay vacunas, que Argentina no está recibiendo, que las que recibe son marginales, a diferencia de otros países de la región que están mucho más avanzados. Y entonces si Argentina hace menos testeos por millón que los que se hacen en un país como Cuba, con todos los problemas que tiene, es obvio que lo que se encamina, que lo que se viene, va a ser algo mucho peor de lo que realmente nos estamos imaginando. Si vemos, analizamos los datos de lo que pasó, por ejemplo, en Europa, en muchos otros países que más o menos llevaron dentro de todo bien los contagios el año pasado y este explotó, estuvieron súper complicados. Imaginemos eso multiplicado en Argentina con los factores de riesgo que hay de la pobreza, la gente que vive con niveles de indigencia terribles, que hay un sector gigantesco de trabajo informal que van a tener que seguir trabajando como de lugar, la destrucción económica que hubo, que fue de las peores a nivel mundial, realmente plantea un escenario que es muy peligroso. Y por otro lado, que es lo que también quería hablar en este video, es que sin lugar a dudas, por las cosas que están pasando, por la situación que se está viviendo y además, si vemos lo que está pasando en países limítrofes como Chile o Paraguay, y que seguramente empieza a pasar en otros, se está optando por volver a cuarentenas súper estrictas. Demasiado estrictas, fase 1, y es lo que se está empezando a hablar en Argentina de qué es lo que podría llegar a pasar. De hecho, miren esta noticia que el gobierno ya lo está planteando. Esta es una noticia del día de hoy, muy poquitas horas tiene, dice: coronavirus, el gobierno evalúa restricciones por franjas horarias y diferir la aplicación de la segunda dosis. De todas maneras, dice que la ministra de Salud, Carla Bisotti, descartó un nuevo confinamiento, pero habló de las dos medidas en estudio ante el aumento de los contagios y por la escasez de vacunas. Está bien. El año pasado también se dijo reiteradas veces que iba a durar poco la cuarentena y fue la más larga del mundo. Se decía que el pico iba a llegar la semana que viene, dentro de unos días, y esto se fue llevando meses. O sea, hay que ser realistas y realmente si pensamos que porque el gobierno hoy está diciendo que no va a haber restricciones es porque tenemos una venda en los ojos. Sabemos que el gobierno hizo realmente lo que quiso, sin importarle si se destruía la economía, cuáles eran las implicaciones que podía tener
este tipo de medidas. Y si encima ahora entendemos que también estamos yendo a ciegas porque no hay testeos, no sabemos qué es lo que está pasando, lo más probable es que cuando se tome este tipo de determinaciones vamos a estar viviendo capaz una verdadera crisis sanitaria, con contagios totalmente desmedidos que no van a saber ni de dónde vienen, ni de dónde salen, ni qué es lo que pasa, porque no se hacen testeos y no se hace un seguimiento lo suficientemente concreto. Y sin lugar a dudas, si el gobierno, como veíamos en esta noticia, está diciendo que va a haber franjas horarias para salir, es, me parece, claramente, un paso previo a hablar de cuarentena, que sería un paso previo a hablar de volver a una fase 1. Y repito, es extraño pensar que todos los países que están alrededor están desbordados, todos los países que están alrededor están empezando a barajar o ya están aplicándolo, como el caso de Chile o Paraguay, una cuarentena estricta, volver a la fase 1. Entonces, sin lugar a dudas, es algo que en algún momento el gobierno va a terminar decidiendo acá en Argentina, porque ya lo hizo el año pasado, y sabemos que por más buena o mala imagen que el gobierno pudiera llegar a tener, cierta adhesión del país va a tener, obviamente. Hay gente que trabaja, por ejemplo, en el Estado, que obviamente recibe su sueldo si va a trabajar o no, porque lo vimos el año pasado, y al final los que salen perjudicados son los de trabajos informales, la gente que es autónoma o los del sector privado. Y estos tres grupos vimos el año pasado que realmente no tuvieron mucha injerencia en las decisiones. Entonces, sin lugar a dudas, creo que va a llegar un punto en el que el gobierno va a terminar jugando esa carta que ya jugó y que están jugando otros países que están al lado. Pero bueno, me gustaría que ustedes mismos me dejen en los comentarios qué opinan, si creen que Argentina podría replicar lo que se está haciendo en otros países y volver a una fase 1, una cuarentena total a nivel nacional, obviamente con las consecuencias que esto podría traer. Y los que sean de otros países también de la región, me gustaría que me dejen qué es lo que está pasando, cómo lo están viviendo, qué decisiones se están tomando y cómo está afectando a la salud y la economía. Y bueno, todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Monte. Hasta la próxima. Chao.